Buenos días, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para traer el estudio bíblico de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 18. Lo vamos a dividir muy probablemente en 2 o en 3 partes. Tiene mucho que enseñarnos este capítulo también. Y me gustaría darlo en un solo día, ¿verdad? Pero la verdad que saca una abundante información de todo esto y que es de edificación para nuestras almas. Así que vamos a leer solo hoy unos versículos de la palabra de Dios y vamos a leer del 1 hasta el 8. Y pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Vamos a leer unos versículos después. Pero él dijo: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? El versículo 10: Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo que aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y a tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Hasta ahí vamos a dejar. Seguramente esperamos llegar hasta este versículo, ¿verdad? Por la palabra de Dios, la verdad, la información es abundante. Y he titulado al capítulo 18, La batalla por la fe. Y esto me hace recordar, ¿verdad? Para iniciar, Judas, en la epístola a Judas, vamos a Judas capítulo, bueno, nada más tiene un capítulo, Judas 1, y versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí vamos a ver la batalla de la fe. Vamos a ver la batalla de la fe. Elías contra Acab y Jezabel. Elías, ¿verdad?, haciendo la confrontación de nuestro Dios, ¿verdad?, de Jehová contra Baal y Acera. Entonces nosotros vamos a ver esa confrontación entre el verdadero Dios y los dioses falsos, entre el verdadero hombre de Dios y los apóstatas, ¿verdad?, y los hombres de pecado, que Jezabel vendría a simbolizar la religión falsa, Acab el apóstata, ¿verdad? Entonces Elías, el hombre de Dios; Abdías, otro hombre temeroso de Dios. Nosotros vamos a ver que en este tiempo, por ejemplo, permítanme, hermanos, porque vamos a ver en este tiempo que Acab se casó con la hija del rey de Sidón, con una, Dios había dicho que no se casaran con naciones gentiles, ¿verdad? Acab se casó. Acab
era hijo del rey Omri, ¿verdad? También perverso delante de los ojos de Dios. Acab, por ende, era perverso también, no era un hombre temeroso de Dios. Toma el reinado de las 10 tribus de Israel siendo perverso, se casa con una mujer tremendamente perversa, y bueno, el resultado es un caos en el reino. El resultado es el corazón de Israel inclinado a la apostasía, inclinado a los falsos dioses, ¿verdad? En una tibieza espiritual tremenda, en un alejamiento de Dios. No dejaban de adorar a Dios, pero estaban adorando otros dioses, ¿sí? Entonces combinaban la adoración de Dios con otros dioses, ¿sí? Y entonces Dios levanta un hombre como Elías, ¿verdad? Elías significa Jehová es mi Dios, o Jehová es Dios, ¿verdad? Simbolizando eso, vean el nombre. O sea, para hablarle al pueblo de Israel, en el nombre de Elías venía el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, el mensaje de Dios para Acab y para Jezabel, que Jehová era el Dios, ¿verdad? Que Jehová es Dios. Y que para el pueblo de Israel, Jehová es tu Dios. Y recordemos las palabras que Dios habla en Deuteronomio: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, que hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman, ¿verdad? Y nosotros vemos ahí la palabra del Señor. El nombre de Elías tenía mucho que ver para esto, que Dios lo iba a utilizar en gran manera, para esta batalla por la fe en un momento de caos espiritual en las 10 tribus del norte, ¿verdad? En las 10 tribus de Israel, en el reino del norte. Baal, ¿quién es Baal? Bueno, Baal era la deidad cananea, era considerado el dios de la fertilidad, la lluvia, el clima y la agricultura. Además era considerado el dios de dioses, ¿sí? Ahí estaba. Entonces nosotros vemos, por eso vamos a ver esa confrontación. En el capítulo anterior empieza la confrontación. En el capítulo 17 empieza la confrontación. ¿Por qué? Dios levanta a Acab Dios levanta a Elías, y le manda a decir a Acab, la primera confrontación, Elías con Acab, y la confrontación Dios con Baal, en ese momento con su pueblo, ¿sí? Y Dios manda a Elías a decirle que no iba Dios a mandar lluvia durante 3 años, ¿verdad? Que iba a cerrar los cielos y que no iba a haber lluvia. Conociendo el significado de Baal, por eso les di el significado, vamos a entender el por qué Dios envía esta sequía. No solo es una cuestión de lo que Dios había hablado en su palabra, de que si el pueblo de Israel se apartaba y se iba tras otros dioses y andaba en pecado, Dios iba a cerrar los cielos. Por ejemplo, Salomón anuncia, ¿verdad?, este detalle cuando en la purificación del templo, en Primera de Reyes, capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 35, Salomón dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, dice, pues vas a oír, ¿verdad? Pero aquí el sentido, nada más busqué este versículo, porque ahí vemos claramente que Salomón entendía que por los pecados y por al apartarse, podría no venir la lluvia, ¿verdad? Pero en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, cuando Dios habla de las bendiciones y las maldiciones, está hablando: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 28:15. Ahí está: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Fíjense lo que dice, intimo, de intimidad. Hermanos, nuestra relación de Dios no tiene que ser algo solo externo, es algo íntimo. Tenemos que entenderlo. La obediencia tiene que partir del interior hacia el exterior. Tiene que haber una comunión con el Señor. Y aquí habla de su intimidad. El amar los mandamientos de Dios, amar, parten del corazón, ahí está, íntimo.
Entonces nosotros tenemos que ver eso. ¿Y por qué puse este versículo? Para entender y comprender lo que les va a decir en los versículos 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Fíjense. O sea, Dios les había advertido, Dios les había hablado y les había dicho que si ellos se apartaban y no empezaban a andar sus caminos y no empezaban a guardar sus mandamientos, Dios les iba a traer varias maldiciones, y entre ellas es que cerraría los cielos, ¿verdad? Y es por eso que vemos en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios envió a Elías, y importante, ¿verdad? Me gusta esto cuando dice, en cuya presencia estoy. No estuve, estoy. Hermanos, eso habla de una comunión permanente. Una comunión permanente. Elías vivía en una comunión permanente. Elías tenía una vida de oración, pero adicional, cuando Elías no estaba orando, él vivía consciente de la presencia de Dios en su vida. Él todo lo que hacía sabía que Dios estaba con él, que Dios iba con él, que Dios estaba con él, por eso decía, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se cierra el cielo durante 3 años, ¿verdad? Hubo sequía. Bueno, realmente fueron 3 años y 6 meses. Santiago nos lo dice, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero fueron 3 años, 6 meses que no hubo agua, ¿sí? Recordar que Baal era la deidad que controlaba el clima, las lluvias y la agricultura. ¿Ves dónde Dios está atacando? Porque Dios los podía castigar con las otras maldiciones que hay en Deuteronomio, pero los está castigando con esta. ¿Por qué? Porque la adoración que había en ese momento predominante era la adoración a Baal. Entonces Dios ataca por ahí, ¿verdad? Y ahí sucede el primer desafío. Ahora Dios envía otra vez al profeta, ¿verdad? Ya que puso el primer, y que los 3 años, 6 meses, se cerraron los cielos, no ha caído ni una gota de lluvia, Dios envía al profeta. Quizás Dios envió al profeta a los 3 años, pero la sequía duró 3 años y 6 meses, en lo que se hizo que el profeta Elías, desde donde estaba, se presentara ante Acab, en lo que Acab llegó, lo vio, en lo que trataron, en lo que se hizo la confrontación, en lo que Elías subió al monte y estuvo allí, y todo eso muy probablemente pasaron los 6 meses, ¿verdad? Ahora Dios está enviando nuevamente a Elías a encontrarse con el apóstata Acab, con este hombre perverso y, ¿verdad? Y vemos a Elías, que es un hombre de obediencia, presta. Hermanos, es un hombre de, ve, preséntate a Elías y dile que no se va a llover, va Elías y se presenta. Acab era un hombre perverso, Acab era un hombre terrible, Acab era un hombre sin escrúpulos. Elías sabía que Acab lo podía matar si quería, pero Elías sabía que si Dios lo estaba mandando y le estaba dando un anuncio y que no iba a llover durante 3 años, Elías se entregó a la voluntad de Dios, y eso es lo importante, hermanos, ¿verdad? Elías sabía que su vida corría riesgo, pero él afrontó eso por obedecer a su Dios, por obedecer a aquel al cual servía, por obedecer a su Señor. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos en verdad obedeciendo a la voz que Él nos dice, o estamos buscando obedecerla pero de manera que nuestras vidas no tengan ninguna confrontación, no tengan ningún rechazo, ¿verdad? Oye, como hoy en día se está predicando un evangelio muy acomodado para que a la gente no le produzca ningún disgusto, le sea agradable, le sea dulce, le sea maravilloso, y el predicador no tenga ningún problema, y el predicador siga siendo invitado a esas iglesias
para que le sigan dando ofrenda, bueno, no por otra cosa, y busca su propio bien. Pero fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si tú amas tu vida, la vas a perder. Porque no puedes obedecer al Señor. El que ama más las cosas de este mundo que a Dios, no es de Dios. Que dice el Señor, ¿verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quiere decir que no amaron a Dios, pero se amaron más. El amor, ¿en dónde está predominando el amor en tu vida? ¿Hacia ti, hacia tu autopreservación, hacia tu comodidad o hacia las cosas del mundo, a la vanagloria de la vida o hacia Cristo? Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, el Señor Jesús, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí está, si alguno quiere venir en pos de mí. Hermanos, la salvación es seguir a Cristo. El que en verdad es salvo, sigue a Cristo. Y si tú estás siguiendo a Cristo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz cada día. Negarte a ti mismo es ya no lo que yo quiero, ya no es mío, es negarte a mis anhelos, a mis deseos, a mis sueños. Busca a Dios y Él va a cumplir tus sueños. No, señores, Dios va a cumplir su voluntad, no tus sueños. ¿Sí? No se vayan tras mensajes que solo buscan endulzarte, emocionarte y alebrestar tu carne y emocionarte y centrarte en ti mismo. Esos no son los mensajes de Dios. Dios dice, niégate a ti mismo. No exáltate, no gózate, no lleva a ti mismo las cosas. Toma tu cruz cada día. Nosotros sabemos, en ese tiempo era claro este mensaje para nosotros. Quizá no, porque hoy no hay crucifixiones, pero la crucifixión significaba dolor, muerte, pena, vergüenza. Toma la cruz cada día y sígueme. O sea, pero ve que el sígueme está después de niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. O sea, si quieres en verdad seguirme, bueno, tienes un deseo de venir en pos de mí, ok, niégate a ti mismo, punto número 1. Toma tu cruz, punto número 2. Es decir, está dispuesto a sufrir, a padecer, a ser avergonzado, hasta morir por mí. Y entonces sígueme. Si no, ¿sabes qué? Regrésate. Porque si quieres salvar tu vida, la vas a perder. O sea, si tú quieres seguir a Cristo, pero sin negarte a ti mismo y sin tomar la cruz, pues señores, estás equivocado. No estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo a otro Cristo. Y por lo tanto, estás perdiendo tu vida. Sigue yendo tu vida sigue yendo al lugar de perdición. Pero si tú estás dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo, la vas a encontrar, la vas a hallar. Ahí está la palabra. Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermanos. Pablo decía, no, sí, déjenme ver, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a decidir? Yo no quiero morir, ¿verdad? Pablo dice, no estoy dispuesto solo a sufrir, no estoy dispuesto solo a ser atado, estoy dispuesto hasta morir por mi Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por obedecer a Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a hacer burla y a ser azotado y hasta matado o torturado por anunciar a Cristo Jesús? Ahí tenemos un libro que es cristiano, ¿verdad? Torturado por su fe, de un hermano que fue torturado durante muchos años por la fe en Cristo Jesús, en medio del ambiente socialista comunista. ¿Sí? Nosotros necesitamos ver eso, hermanos. ¿Qué estamos dispuestos por Cristo? ¿A qué estamos dispuestos ante Él, hermanos? Este hombre sufrió bastante. Pablo, ahí está. Pedro, están todos los apóstoles. La historia de la iglesia nos habla de hombres que vivieron hacia Cristo y son los que trastornaban al mundo.
Nosotros necesitamos ver eso. Ahora, veamos el mensaje. Dios le dijo a Elías: preséntate ante Acab. Recuerda que Acab andaba buscando a Elías para matarlo. Y como leímos, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, lo anduvo buscando por cielo, tierra y mar, y hasta obligando a ciudades y a naciones, obligándolas a buscar y a decir que Elías no estaba allí. O sea, era tanto el rencor y el coraje de Acab sobre Elías, ¿verdad?, que lo anduvo buscando tremendamente, con una pasión, con un coraje, con un enojo de destruirlo. Y a la vez Jezabel también, bien enojada, bien iracunda, persiguió a los profetas de Dios y mató a muchos. No mató a esos 100 porque Abdías los ocultó, ¿verdad? Recordemos ese coraje. Elías sabía perfectamente que Acab lo andaba buscando para muerte, que Jezabel lo detestaba, esa mujer perversa, tremenda. Pero Elías no vacila. Elías dice: iré, no iré, ¿qué hago? No, Elías va. Obediencia, presta. Esa es la que nos pide el Señor, hermano. Esa es la que nos pide el Señor. Recordemos a Ananías, cuando el Señor le envía a ver a Saulo de Tarso, ¿verdad? Primero Ananías y dijo: Señor, él ha matado a muchos. Y él: ve, porque instrumento útil me es este, yo le voy a enseñar lo que es sufrir por el nombre de Cristo, pero tú ve y háblale. Y entonces Ananías va a costa de su vida. Y si no se convirtió realmente, y si solo, ¿verdad? A veces pensamos así como humanos, ¿no? Pero el Señor le estaba diciendo que vaya. Nosotros tenemos que obedecer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesús nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y recordemos las palabras: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, prodigios, hicimos esto, aquello, el otro. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, porque el verdadero amor al Señor se muestra en la obediencia. No obedezco para amar, porque amo, obedezco. El amor me impulsa a la obediencia. El verdadero amor me impulsa a la obediencia, de a darlo por Cristo Jesús. Pablo lo dijo en Filipenses: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Ahí está. Elías tuvo ese sentir. Elías tuvo el sentir de dar su vida por su nación. Si Acab lo mataba, que lo matara. Como la reina Esther, cuando Mardoqueo, ¿verdad?, le dice: y entonces me presentaré ante el rey, y si he de perecer, que perezca. O sea, ahí está. Esos son los hombres y las mujeres que necesitamos hoy en día. Esos son los ministros que necesitamos hoy en día. Esos son los hombres de Dios que necesitamos hoy en día, y las mujeres que necesitamos hoy en día, porque la mujer hoy necesita levantarse contra un feminismo que está destruyendo una sociedad, que está deteriorando a la iglesia de Cristo tremendamente, cambiando los roles en el hogar, cambiando el rol de la familia, muchas cosas, hermanos, y está destruyendo tremendamente la mentalidad de que debe de tener la mujer cristiana. Está siendo cambiada por el feminismo, y necesitamos mujeres que se levanten, y aunque las demás mujeres la detesten, que levanten su voz. Igual ministros de Dios que hablen contra todas estas ideologías y todo esto que se está levantando en la iglesia de Cristo, y que sean valientes. Hoy escucho a ministros decir: bueno, es que tocar este tema es bien complicado, hermano, es que luego los hermanos se enojan, es que puede provocar una división en la iglesia, es que si toco este tema del feminismo, las hermanas se van a enojar y se van a venir contra mí. ¿Y a quién sirve eso? O sea, si dice: este tema no lo toco porque es controversial y va a suceder esto, no lo toco porque va a provocar esto, y entonces andas con miedo, entonces ¿a quién está sirviendo? ¿A quién está sirviendo? El apóstol Pablo dijo: si yo quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, hermano, si tú estás con esos miedos, con esos temores, bájate del púlpito y renuncia a tu ministerio, porque no eres siervo de Cristo. Porque aquí están todos los siervos de Cristo, iban la obediencia al Señor. No, Pablo dice: no he rehusado a daros todo el consejo de Dios. Ahí está Pablo,
no decía, bueno, esto no, porque, ay, a lo mejor los hermanos de Corintios se me alegrestan, ya de por sí tengo problemas con ellos, y les meto esto, no, se me van a venir encima. Pablo no le importaba. Por amor a Cristo, obviamente, amor a Cristo y amor a la iglesia, pero amar a la iglesia es amar la verdad, hermanos. Es santificarle en la verdad. No decir, ay, no, este tema no lo voy a tocar. No. Es que es complicado, me lo voy a brincar. Por eso yo insto, hermanos, a volver a predicar la palabra versículo a versículo. Yo doy gracias a Dios por esos hombres de Dios que están hoy en día en los púlpitos predicando verso a verso la palabra de Dios. Porque así no pueden escaparse de un tema, ¿no? Tienen que enfrentarlo. Decía un hermano ahí, ¿verdad? Un hermano que predica fielmente la palabra de Dios, porque así, cuando encuentro un tema que me cuesta predicarlo, lo tengo que predicar. No me lo puedo saltar, porque los hermanos se van a dar cuenta, ¿verdad? Y ahí está. Y no va a decir, esto no lo voy a predicar, hermanos, porque esto es complicado, mejor no lo saltamos. No, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí está una muestra más de que tienes el espíritu de Dios realmente. O sea, que eres cristiano, eso significa que eres cristiano, ¿no? Es que Dios no te ha dado cobardía. Si tú dices, no, este tema no lo toco, o lo voy a tocar así, con pincitas, tú estás teniendo un espíritu de cobardía. Arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Puedes decir, como el Señor, heme aquí, puedes decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, como Elías, como Isaías. Heme aquí, envíame a mí, yo voy, Señor. Pero te voy a enviar un pueblo difícil de lengua, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿No? Como Jeremías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor. Entonces, veamos esto, estamos dispuestos. Ahora, analicemos que es Dios quien manda al profeta la primera vez para anunciar la sequía, y es Dios quien manda al profeta para otra vez confrontar y que va a mandar la lluvia. Y como dice Santiago, hermanos, capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre como nosotros. Yo no estoy diciendo, hermanos, que en un determinado momento no te dé miedo ciertas cuestiones, que no llegue el miedo a tu corazón, como Ananías. Señor, se anda matando a los cristianos y los anda encerrando, ¿verdad? Pero que esa lucha de Ananías, ¿qué hizo? Decidió obedecer. Es a lo que voy. Este tema no, es que va a estar complicado, este tema, la iglesia va a reaccionar así, pero bueno, yo tengo que obedecer al Señor. Y me sobrepongo a ese miedo, porque tengo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me hace sobreponerme a esos miedos, a esos temores, a eso. Y es a lo que está aquí. No crean que Elías no pensó y no en determinado momento, ¿verdad?, decir, voy a muerte, a lo mejor en el transcurso, pero él se sostuvo, manteniéndose firme en el amor y la obediencia al Señor. ¿Sí? Ahora, Elías oró para que no lloviera y no llovió, dice la palabra. Sí, pero Elías se basó en lo que Dios, en la palabra de Dios. Dios le había dicho que, ¿verdad?, iba a cerrar el cielo. Y Elías oró en base a eso, con base en eso, en que Dios le había dicho, y lo envió a anunciar de que iba a mandar esa sequía. Elías oró con base en eso. No porque Elías decidió, a ver, ya, Israel está muy perverso, yo decido orar para que Dios cierre el cielo, yo obligo a Dios a que cierre el cielo. No fue así, hermanos. La palabra de Dios claramente nos envía que Dios envió a Elías anunciándole que iba a mandar sequía. Y entonces Elías ora y llega la sequía. Fíjate, Elías seguía por la palabra de Dios y ora con base en la palabra de Dios, con base en lo que Dios plasmó en su palabra. No porque Elías se le antojó otra vez. Y cuando oró y volvió a llover, no es porque Elías dijo, bueno, ya basta, ya que llueva. No, Dios le envió y le dijo que lloviera. Hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos toda la palabra de Dios inspirada, escrita en nosotros. No necesitamos más revelación, no necesitamos que Dios nos hable más. Ahí tenemos todo, podemos orar con base y en base en la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios
¿verdad? No necesitamos andar decretando, declarando, sino buscando la voluntad de Dios, hermanos, y orando con base en la palabra de Dios. Así deben ser nuestras oraciones, basado en la palabra de Dios y con obediencia y fe en ella, ¿verdad? Es lo que hizo Elías, no solo oró, obedeció y tuvo fe en eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, necesitamos esa fe, esa esperanza, esa obediencia viva. Orar por las promesas de Dios, necesitamos orar, clamar por las promesas de Dios, pero cree y obedece. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sin santidad nadie le verá. Necesitamos clamar por las promesas de Dios, creer, obedecer, pero también, hermanos, vivir una vida en santidad delante del Señor. Si pecamos en algo, confesar nuestro pecado, apartarnos de él y confiar que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estás en Cristo, si no estás en Cristo, pues tienes que arrepentirte y entregar, creer con todo tu ser que Jesús murió en la cruz del Calvario y que ha entregado, ¿verdad? Y Él se entregó allí por ti, por tus pecados, por tus causas, por tus maldades, por tus iniquidades, y entregar tu vida a Él en obediencia. Y entonces sí, vas a poder clamar y te va a oír Dios. Si no lo haces, si no estás en Cristo, si no estás en una vida de comunión con Cristo, entonces tus oraciones no van a ser oídas. En balde es que ores 4, 5, 8, 10 horas, no importa. Si no estás en Cristo Jesús, tus oraciones no van a ser oídas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros no somos santos por nosotros mismos, no es un acto exterior, es un acto interior, ¿ok? Es el acto de que nos es imputada la justicia, la perfección, la santidad de Cristo, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Por ejemplo, yo puedo orar, hermanos, podemos orar porque Dios abra puerta grande y eficaz para el Evangelio en cierta ciudad, y clamar por eso, y confiar y obedecer en anunciar el Evangelio en esa ciudad, porque hay varias promesas de Dios para ello, ¿verdad? Nosotros podemos verlo en la palabra de Dios y puedo orar por eso. ¿Qué necesitamos, hermanos, para entender esta parte? Elías era un hombre de oración también. No, a Elías se le ocurrió ahí empezar a orar, ¿verdad? Bueno, Dios dice que me hace aquí, en este momento oro. Después ya no, ya. De ahí, o sea, que los 3 años Elías no estuvo orando, ¿no? No, Elías era un hombre de oración, hermanos. Y por eso entendía la palabra de Dios, por eso tenía la fuerza para poder obedecer a Dios, porque Elías en sí mismo era un hombre débil como nosotros. Todo hombre es débil para obedecer a Dios. Somos muy débiles. Pero si estamos en una comunión íntima con el Señor, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Entonces necesitamos estar en una vida de oración. Pablo dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Ahí está, hermanos, tenemos que tener una vida de oración, nuestro momento de oración personal, pero cuando no estemos en oración, estar en una conciencia de comunión con el Señor permanente, ¿verdad? Como cuando vas con un amigo y estás platicando con él. ¿Sí? Está tremendo, hermanos, y ver esto. El rey Acab, después de andar buscando Elías, bueno, llega un momento que la sequía ya es muy fuerte, pues ya van 3 años, imagínense, hermanos, 3 años que no cae ni una gota de agua. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el rey Acab decide tomar a su mayordomo Abdías, que en ese tiempo el mayordomo llegó a ser el segundo después del rey. ¿Sí? Entonces divide a su ejército en 2, divide a su compañía en 2, y Abdías decide, Acab decide ir por un lado y Abdías se va por el otro. Lo que me gusta aquí en la palabra de Dios dice se separa. Hermanos, aunque trabajemos o estemos bajo el mando de personas impías, debe de notarse en nosotros una separación. No hablo de una separación de no te hablo de lejos, no, sino una separación en el sentido de estilos de vida. Que se vea que nosotros somos hombres de Dios y que se vea que ellos son
que sean redarguidos por nuestra vida. Acab se va por un lado y Abdías se separa y se va para el otro lado. Qué importante hay que poner la palabra de Dios, ¿verdad? Porque pudo haber dicho, Acab se fue por un lado y Elías se fue y Abdías se fue por el otro, ¿verdad? Pudo haber hecho, pero dice, y se separó. Muy importante, hermanos, esto, muy importante. Cuando Abdías se separa de Acab, Abdías vuelve a encontrar a Elías. Eso es importante, Dios se separó, y cuando Abdías se separa de Acab, encuentra al que en ese momento representaba la presencia de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? A Elías. Hermanos, mientras estemos caminando a la par con apóstatas, mientras estemos caminando a la par con el mundo, sus deseos y todo, no quieras que haya palabra de Dios en tu vida. No puede ser así, hermanos. No puede ser así. Si yo quiero, en verdad, y repito, no estoy hablando de que en este mundo no puedes tener jefes, patrones que no sean cristianos. No estoy diciendo eso, pero que tu vida se vea una separación de su estilo de vida con ellos. Que se vea, que se note, que no camines conjuntamente con ellos, que si hacen chistes de doble sentido, tú también los hagas, ¿verdad? Que si maldicen, tú también maldigas, que si te dicen que tienes que hacer algo que no debes de hacer como cristiano, lo hagas, porque Él es el patrón. He oído, hermanos, tristemente he oído de cristianos que trabajan en los gobiernos, ¿verdad? Y que dicen, bueno, porque es que el de arriba me está pidiendo que yo acepte el soborno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, hermano? No, es que si no me quitan el trabajo, entonces estás amando más tu trabajo. Tú tienes que pararte firme. Como se pararon los amigos, Misael, los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ante el reino, nos vamos a postrar. No, lo voy a lanzar al horno de fuego. Láncenos. Ni Dios nos puede librar de eso, pero si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar. Era una orden del rey en ese momento. Y dijeron, no, preferimos morir. Ahí está. A Daniel, edicto de que dice el rey que en 30 días nadie puede adorar a su Dios. Muchos cristianos ya dijeron, sí, no hay problema, en 30 días no hay problema. No, solo son 30 días. ¿Verdad? Ya conozco muchos cristianos. La pandemia, pues algo van a ser unos meses que no nos vamos a reunir, ¿verdad? No importa, no pasa nada. Virtualmente lo podemos hacer y no pasa nada, hombre. Dios dice que no hay que dejar de congregarnos, pero eso no es importante lo que diga Dios. Lo importante es lo que está diciendo. Dios dice que hay que someternos a nuestras autoridades. ¿Cómo vacilamos y buscamos pretextos? Sí, Dios dice que debes de someterte a las autoridades, pero te dice que si la autoridad va en contra de lo que Él dice, tú tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a la autoridad cuando la autoridad está haciendo las cosas que debe de hacer como debe de hacerlas y no contradiciendo a Dios. ¿No? Así de sencillo es. Simple. Por ejemplo, los cristianos, Pablo no hablaba en contra de Nerón, ¿verdad? Aunque Nerón perseguía a los cristianos y todo lo que tú quieras, pero no hablaba en contra de él. Pero claro, si Nerón hubiera mandado un edicto, ordeno a los cristianos no reunirse durante 10 días en honor a mí, pues Pablo hubiera dicho, mucho gusto, Nerón, pero eso no, te obedezco. Ahí no, primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces vemos aquí, esa es la separación, hermanos. Pero cuando tú estás caminando, repito, en obediencia con el pecado, cuando estás caminando a la par con el mundo, cuando estás caminando a la par con tus pasiones, cuando estás caminando a la par con gente que es apóstata del evangelio, no vas a encontrar palabra de Dios. Pero cuando te apartas, como Abdías, por ejemplo, si tú estás en una iglesia de esas que declaran motivación y todo ese que aparentemente dan palabra de Dios, no te están dando palabra de Dios, no te están alimentando. Si tú estás en una iglesia que te hablan de prosperidad y de decretar, sal huyendo para que encuentres la verdadera palabra de Dios, porque si no vas a seguir en ese desierto tremendo. Nosotros vemos esto, ¿verdad? Entonces se separan.
Algunos comentan, ¿verdad? Aquí he leído y oído que algunos comentan por aquí que a Acab no le importaba el pueblo, que salió a buscar hierba para su ganado y eso, porque no, el pueblo que se muera de hambre. No, pues para mí no es eso. Anduve buscando por ahí y encontré que Acab no estaba buscando eso porque traían provisiones de otras ciudades. Entonces el pueblo estaba con hambre. El pueblo, imagina todo el pueblo con hambre y Acab despreocupado, aunque sea un rey muy perverso y todo, sabe que un rey necesita de un pueblo, si no el rey no se sostiene. Simple y sencillamente, aunque sea perverso, aunque sea todo, necesita del pueblo, porque el rey no puede hacer todo, ¿verdad? Entonces Dios envía a Elías a encontrarse con Acab, pero en la providencia de Dios, en el determinado consejo de Dios, Dios determina que él se tope primero con Abdías, ¿verdad? Que él se tope primero con Abdías. Fíjate, porque Abdías necesitaba también ese cobijo, y Dios respalda lo que hizo Abdías. Fíjate, ¿qué hizo Abdías? Recordemos que él, ¿verdad? Ahí lo dice la palabra de Dios, lo leímos ahorita, cuando Jezabel andaba buscando a los profetas de Dios y matándolos, él escondió a 100, depositando 50 en uno y 50 en otra cueva, y sustentándolos con pan y agua. Entonces, es una forma de que Dios se presenta ante Abdías diciéndole: Jehová es tu Dios. Abdías, te conforto. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Fíjate que la palabra de Dios dice que Abdías no era un hombre temeroso de Dios, sino en gran manera temeroso de Dios. Uf, qué bonito es oír eso, hermanos. Qué maravilloso es eso. Un hombre que en verdad temía a Dios con todo su corazón y su ser. Que fíjense, ocultó 100 hombres. Abdías sabía que si Jezabel se enteraba que él los había escondido, también era en la cuello, ¿verdad? Simple y sencillamente sabía lo perversa y tremenda que era esa mujer. Y a Abdías no le importó. ¿Por qué? Porque Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Abdías prefería el castigo humano que el castigo divino. Nosotros tenemos que ver eso. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación así? Que estamos viendo que, por ejemplo, que nuestro jefe está atacando a los cristianos y está buscándole poner trabas y poner, ¿cómo se llama? Pies o tripies, hincapié, para que se caigan, para que resbalen, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar si estoy viendo que el presidente de la República, por ejemplo, está tratando de cerrar las iglesias cristianas y todo eso, y buscando perseguir a los cristianos? ¿Cómo voy a reaccionar yo teniendo como Abdías los medios para hacerlo? Vemos el caso hasta de hombres, hermanos, en este caso, digo, hombres sin Cristo, que hicieron cosas cuando Hitler perseguía a los judíos. ¿Cómo protegieron a los judíos a costa de su vida? Si Hitler o algún nazi los agarraba, ¿verdad? Hasta ahí llegaban. ¿Y cómo lo hacían? Y aquí vemos a Abdías agarrando a los profetas de Dios, guardándolos, y de su bolsillo los sostenía. Espérense, hasta que se calme la situación, aguanten, ¿verdad? Y los sostenía. Y aquí es muy importante, hermanos, un hombre temeroso de Dios, en gran manera temeroso de Dios, no solo se muestra en el decir: ay, voy a obedecer a Dios porque si lo desobedezco me va a castigar, o prefiero obedecer a Dios que a los hombres porque el castigo del hombre solo es aquí, pero el de Dios es terrenal. Sino ese temor de Dios te lleva a amar su palabra, te lleva a obedecer su palabra, te lleva a servir a los demás. ¿Cómo estás sirviendo? Por ejemplo, hermanos, tenemos hombres de Dios que están en las misiones, tenemos hombres de Dios que están predicando en las calles, tenemos hombres de Dios que están haciendo cosas en el Señor, ¿verdad? Un servidor sale a predicar en las calles también, predicamos, restringimos nuestro tiempo de trabajo por llevar el evangelio a las almas. Tú estás a lo mejor en un buen puesto, tú estás a lo mejor en un empleo donde te entra un salario, ¿qué estás haciendo para sustentar a esos hombres? Como decía
el hermano Paul Washer, ¿verdad? Es fácil, no solo necesitamos hombres que desciendan, que son pocos, al pozo, a buscar a los perdidos que están allá abajo. Necesitamos también quien sostenga la cuerda de esos hombres. Necesitamos hombres, varios, que estén sosteniendo la cuerda, para que esos hombres que están arriesgando su vida por ir para los perdidos también, ¿cómo estás reaccionando? ¿O estás gastando tu dinero en comodidades? ¿O estás gastando dinero en arreglar tu casa, en tenerla más bonita, en tenerla mejor? ¿No te importa lo que le esté sucediendo a las almas? ¿No te importa si los misioneros están regresando porque no tienen recursos, no hay maneras de sostenerse ahorita ya? ¿No te importa nada de eso? Entonces, déjame decirte algo, tú no eres temeroso de Dios. O sea, no hay más, tú no eres temeroso de Dios. Porque ni siquiera estás entendiendo que Dios te está dando todo eso y te va a pedir cuentas de todo eso. Va a llegar el día en que te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Oh, Señor, mira, tuve miedo porque tú sabes cómo estaba la situación, Señor, y pues bueno, yo preferí que no se viera, que mi buen conducta, mi buen ejemplo se viera ante los demás nada más, y pues no pude apoyar a los demás porque si no, entonces iban a saber que soy cristiano y eso me podrían quitar de los puestos de gobierno, ¿verdad? Y así que decidí mejor dar un buen ejemplo teniendo una casa bonita, lujosa, un carro del año. Preferí eso para que la gente vea que estar contigo es prosperidad. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Sabes qué? Perverso, maldito, al lago de fuego. Eso es lo que dice el Señor, no lo digo yo, ahí está en su palabra. O sea, esa es la realidad. Si tú te estás escondiendo, si tú no quieres, no tienes amor por las almas, no tienes amor porque la obra de Dios avance, no ves a los hombres que están arriesgando su vida por causa de la palabra del Evangelio y no estás apoyando el Evangelio, entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿qué es tu cristianismo? ¿Una vida de comodidad? El que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Quieres vivir una vida cómoda? Entonces, disfruta el mundo, compadre. Y te digo compadre, no hermano, porque entonces a lo mejor el Espíritu de Dios no está en tu vida. Si te gusta disfrutar el mundo, los placeres de este mundo, los deseos, y no estás invirtiendo tus ganancias en la obra del Señor, ¿qué estás haciendo? O disfrutas de un 80% en beneficios para ti y un 20% para la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo? Miren, hermanos, la obra de Dios prosperó mucho por hombres como Abdías. En el auge misionero entre 1800 y fracción y 1900 y fracción, no recuerdo bien los años, y es que eso no lo traían al estudio, eso se me vino ahorita. El auge, porque Dios levantó hombres, por ejemplo, la empresa Colgate cuando inició, su fundador era cristiano, y él destinaba del 80 al 90% de las utilidades de su empresa para la obra misionera. O sea, él se quedaba con el 10%, 20% y daba el 80 o el 90% de sus ganancias. Quaker también empezó, un hermano cristiano, y él hizo lo mismo, el 80% de sus ganancias eran para la obra del Señor. Ford, la empresa Ford, la de autos, sí señor, el que inició Henry Ford era cristiano y también donó el 80-90% de sus utilidades a la obra del Señor. Entonces por eso se mandaron tantos misioneros, 1000 misioneros estaban en la obra. Pero hoy, ¿qué hacen los cristianos? No, están teniendo un auge y Señor, aquí tienen mi 10%. Y eso sí dan el 10%, ¿va? Y eso sí lo dan. Y no estoy hablando de que por obligación tengas que dar el diezmo, por amor. Pero no tendrías que dar el diezmo, tendremos que dar más, hermanos. Como dijo el pastor Sugel por ahí, ¿verdad? El diezmo sería lo mínimo que tendríamos que dar. Si en verdad hemos entendido la gracia y el perdón que hemos recibido y la gran necesidad que hay allá afuera, hermanos, de dar. Pero te estás complaciendo en disfrutar de la vida, entonces aguas, cuidado, estás en grave peligro. Se está encendiendo el foquito rojo y te está indicando que hay peligro. Reacciona por tu bien, entrega tu vida a Cristo. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Cómo reaccionamos ante esto, hermanos? Es muy importante que nosotros tengamos una reacción favorable. Es muy importante por el bien espiritual tuyo, por el bien espiritual de la iglesia y por el bien espiritual de las almas en el mundo. Hoy no oigo a jóvenes que quieran ir a esos lugares peligrosos.
Es más, ya no ni oigo de que quieran ir a lugares cercanos, a poblados, a ejidos, a predicar el evangelio. Es más, no los estoy ni oyendo que quieren predicar el evangelio en las calles. ¿Dónde están esos valientes? Hoy tenemos una juventud cobarde, una juventud acomodada a este mundo en las iglesias, una juventud que solo piensa en lucirse, en que quieren estar en la alabanza, que quieren estar predicando entre cuatro paredes, que es lo que quieren, brincar, saltar, como dijo David Wilkerson. Oigo mucha música que hace saltar a los jóvenes, pero ninguna que los haga caer de rodillas y derramar lágrimas delante de Dios. Y esa es la realidad, esa es la situación, esa es la apostasía que se está dando en las iglesias hoy en día, esa es la tibieza espiritual que hay hoy en día en las iglesias, y esa es la tibieza espiritual que hay hoy en día en muchos cristianos. Es necesario arrepentirnos y convertirnos al Señor Jesús. Es necesario entregar nuestra vida a Cristo, hermanos, cambiar esa situación, en verdad volvernos a Él y decirle al Señor: enciende este corazón, Señor, enciende este corazón, sácame de esta vida que solo quiere vivir para sí mismo. Y poder decir como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está la cruz de Cristo, llevarla cada día. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no vivo para mí, vivo para Él. ¿Estás viviendo para Él? Analízalo. ¿Qué es lo que Él dice en tu palabra que tienes que hacer? ¿Qué es lo que dice en la palabra lo que tienes que hacer? Ahí está, hermanos. Dile: Señor, dame esa gracia para poder dar. A lo mejor Dios no te mandó a ir, pero te manda a apoyar. A lo mejor Dios no te manda, ¿verdad?, a predicar así en las calles a multitudes, pero sí te manda a hablar con otros del evangelio, y sí te manda a apoyar a las iglesias y apoyar a los hermanos que están haciendo esta labor, a los hermanos que están dando su tiempo, su esfuerzo, sus horas, que están restringiendo sus horas de trabajo y ganando menos con tal de que la gente oiga el evangelio, con tal de que la gente oiga la palabra de Dios, con tal de que la iglesia sea nutrida con verdadera doctrina. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Despierta de tu sueño, porque si estás así y no viene una convicción del Espíritu Santo, es que algo está mal en tu vida espiritual, y muy probablemente no vaya a ser, como dice Pablo a la iglesia de Corintios, no sea que no estéis en la fe, que tú creas que estás, pero no estés. Que no vaya a ser que tú seas de esos que van a clamar ese día: Señor, Señor, si en tu nombre. Y el Señor te diga: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo estás actuando? Como ese rico que dijo: y engrandeció sus graneros y aumentó su abundancia, y tú dijo: ahora sí, sáciate algo. Ahora sí, vacaciones, diversión, pienso en mí, alabo a mi Dios, y las almas no me importan. Y oye, es que hay hermanos que necesitan apoyo y están en misiones, están en lugares difíciles, están en el evangelio. No me importa. Yo vivo de las bendiciones que Dios me da. No, bueno, estás equivocado. Así no es, y tengo que exhortártelo y tengo que llamártelo. Ve a Abdías. Él era un hombre en gran manera temeroso de Dios. Vio que Jezabel empezó a matar a los profetas. Rápido agarró a 100, ¿verdad?, los heredó, y de su molinero los estuvo sustentando para preservar la vida de sus hombres de Dios. Repito, ¿qué estás haciendo tú por esos hombres que están de Dios, que están yendo y que están predicando el evangelio, arriesgándose en las calles, arriesgándose en las misiones, arriesgándose por la obra de Dios, por exaltar y glorificar al Señor? ¿Estás actuando como Abdías? O eres de los que van, o eres de los que apoyan, pero si no eres de los ninguno, cuidado, quizá tu fe sea falsa. Porque aquí la Biblia me muestra que los hombres temerosos de Dios, y en gran manera temerosos de Dios, obedecen a Dios, buscan agradar a Dios a costa de sus vidas. Y ahí tenemos el caso de Elías, ahí tenemos a Abdías. O quieres ser como Acab, o peor aún, como Jezabel. Y hasta aquí vamos a dejar el estudio, hermanos. Después vamos a continuar en el encuentro de Dios piadosos, Abdías
con Elías y vamos a seguir en el estudio. Digo, muy probablemente nos llevemos 3 en este capítulo, pero espero que haya sido grande bendición este estudio. Déjame aquí tus comentarios, déjame aquí tus opiniones. Si tienes alguna duda o pregunta de lo que vimos, plásmamela aquí en los comentarios y con la medida que tenga tiempo, con todo gusto te apoyo. Por favor, está orando por mí mucho, oren por mí, que Dios me guíe, me dé sabiduría, me guarde, ¿verdad? Me ayude a hablar su palabra con total denuedo, guiada por Él, inspirado por Él y en el poder del Espíritu Santo. Estamos en las calles, ya tenemos 15 puntos en la ciudad en que estamos predicando el Evangelio en las calles. Estamos haciendo 2 veces por semana estudios bíblicos aquí por internet y todo, y queremos avanzar más. Hay mucha necesidad, hermanos, muchas almas están yendo al infierno, ¿verdad? Y estén orando mucho por mí, que Dios me provea los medios económicos para sostenerme, ¿verdad? Porque sí tengo que restringir mi actividad de ventas mucho para poder llegar a las almas, hermanos. Esforzarme en llegar a las almas. Hay mucha necesidad. La mies es mucha y los obreros son muy pocos. Y los muy pocos, los otros que no quieren hacer nada, no quieren apoyar en nada. Estamos en realidad en una situación bien difícil, ¿no? Estén orando. Dios les bendiga, muchas gracias, con mucho amor les digo todo esto, que la gracia del Señor Jesucristo sobreabunde en aquellos que le aman en verdad. Dios te bendiga.